Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 8 y versículo 23, donde dice: Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Jesús va a hacer el milagro de sanidad que le piden, pero, como en la ocasión anterior cuando sanó al sordo-mudo, retiró también al ciego de la gente. Ahora bien, no sabemos cuántos estarían congregados junto a Cristo, pero, fuesen muchos o fuesen pocos, el milagro lo iba a hacer en la intimidad del necesitado de sanidad. Y note que para ello tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera de la aldea. No deja por otro lado de sorprender que a Betsaida le llame aldea, cuando sin embargo era un lugar con categoría de ciudad. Y por ello caben dos explicaciones. Una, que en tiempos anteriores en el lugar hubiera existido un pequeño núcleo de casas, de manera que se le conocía como, y aunque luego fuese una ciudad, el término habitual persistiría. Otra más acorde con el contexto general, ya que Cristo buscaba la soledad fuera del bullicio de la ciudad, pudiera haberse detenido cerca del caserío que hubiera en las proximidades de Betsaida. Dice que tomando de la mano de Jesús, el ciego fue llevado fuera del lugar, a donde pudiera estar a solas con el Señor. También, como ocurrió con el caso del sordo-mudo, Jesús escupió o puso su saliva en los ojos del ciego. Sin embargo, en otra ocasión la utilizó para hacer lodo y untó los ojos de otro ciego, como señala Juan capítulo 9 versículo 6, donde dice: Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. El método para el milagro es diferente, como lo es también la voluntad soberana del Señor. Luego puso las manos sobre el ciego. No se dice que le impusiera sobre los ojos, sino sobre la persona. Por otro lado, la ausencia de la conjunción copulativa entre los dos verbos indica que las acciones fueron simultáneas, inmediatamente la una de la otra, ya que en la ocasión anterior con el sordomudo el Señor, mediante esta acción, estaba haciendo notar al impedido que estaba ocupándose de su problema. Y el milagro se va a producir en forma gradual y no instantáneamente como en otras ocasiones. Esto se debe a la voluntad y soberanía de Jesús, que lo ejecuta de esta manera sin que suponga limitación alguna de su poder omnipotente, ya que su poder podía producir una curación instantánea, pero de la misma manera que llevó al ciego a un lugar retirado y no obró el milagro delante de todos, así también siguió un proceso conforme a la voluntad del Señor. Y finalmente formula una pregunta al ciego cuando le dice: ¿ves algo? La forma gramatical utilizada por Marcos es propia del griego koine del Nuevo Testamento, pero no aparece en el griego clásico, ya que es una construcción con él que introduce una pregunta directa. Aunque la forma no es propia del griego clásico, aparece también en otros lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, daré algunas citas: Mateo capítulo 12, versículo 10, capítulo 19, versículo 3, y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, y capítulo 7, versículo 1, etc. Nótese que esta construcción puede ser muy bien una élisis de una expresión equivalente a: me gustaría saber si ves
algo. Esta forma se convierte en el Nuevo Testamento como equivalente a la interrogación directa, ya que al formularle esta pregunta, no está pretendiendo saber si su poder está obrando la sanidad del ciego. La pregunta dirigida al ciego está orientada a que él comience a dirigir su mirada al entorno que le rodea para que perciba que está siendo restaurada su visión. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. El ciego alzó los ojos y orientó la vista hacia arriba para observar lo que distinguía en su entorno, ya que no estando acostumbrado a ver, sus ojos no se levantaban para mirar. Y la pregunta de Jesús despertó en él la curiosidad por ver y responder a lo que el Señor le estaba preguntando. Es muy probable que su ceguera no fuese de nacimiento, porque al ver distingue cosas que relaciona posiblemente con una experiencia de visión anterior. La primera observación es que veía a los hombres que se movían. Sin embargo, su visión no era lo suficientemente clara o precisa porque le parecían árboles. De otro modo, decía: veo hombres que, como árboles, van caminando. Tal vez la traducción correcta trasladaría una idea más o menos de este modo: veo hombres que se mueven, pero me parecen como árboles. El ciego debía de haber perdido la relación de la visión y de las formas, por eso, recordando en su memoria lo que había observado en alguna ocasión de su vida, consideraba que los hombres se movían como si fuesen árboles. Pero de todos modos, la visión no es correcta o no está todavía bien vinculada con la mente. Y lo que el Señor buscaba específicamente es que el ciego comprendiese que la vista estaba siendo restaurada. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Note que el Señor impuso una segunda vez las manos sobre los ojos del ciego para restaurarle plenamente la visión. Y en la primera recuperó la visión, en esta segunda la plenitud de la visión. No significa que hubiese resultado defectuoso el milagro operado, sino que se llevó a cabo en dos partes, conforme a su propósito y voluntad. Tampoco significa que el Señor tuviese alguna limitación para hacer el milagro instantáneamente, como en ocasiones anteriores. Aquel que pudo expulsar demonios da vista a ciegos, sana leprosos, incluso resucitar muertos, también era capaz de hacer que aquel ciego recibiese la vista al momento. La respuesta siempre curiosa del porqué de esta forma de sanidad queda reservada al secreto de Dios, y la única respuesta es que Jesús operó de aquella manera porque así lo determinó. La visión del ciego había sido restaurada plenamente. Ya no había confusión con lo que veía. El texto se hace firme en el sentido de definir que veía todo y lo veía con claridad. Por tanto, el texto griego es muy claro al usar ver con claridad, seguido de que tiene el sentido de fijar la vista en las cosas. Ver todo significa que la visión era perfecta, de modo que podía ver tanto lo que estaba cerca como lo que estaba lejos. Por otro lado, el uso del adverbio no demasiado común, traducido como claramente, está compuesto de resplandor. Esta es la causa por la que se traduce
también como vio claramente a lo lejos. Debe tenerse en cuenta que un milagro no es un arreglo más o menos bueno de una situación imperfecta, sino la restauración absoluta de ella a otra perfecta. Ya que Dios no hace milagros parciales, sino totales. Dios nunca deja una acción inconclusa o imperfecta. El resultado del milagro es que el ciego fue restablecido. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El Señor, que le había llevado fuera del pueblo, deliberadamente ahora le impide que regrese allí. Las otras lecturas alternativas tratan de armonizar esta prohibición con la que establece la condición de silencio que el Señor había impuesto a los que eran sanados por Él. Tal vez Él estaba ganando tiempo para salir del lugar sin ser seguido por la gente. Sin duda, Jesús tenía claro que su misión no era la de la popularidad que, humanamente hablando, impulsaría a la gente a proponerlo como rey, sino la del servicio humilde, especialmente orientado hacia la obra de redención en la cruz. Como escribe Lekin cuando apunta y dice: la orden se da en beneficio del mismo hombre, y eso es todo. Es parte del tratamiento pedagógico que destaca todo el milagro. El hombre no debe dejar que le desaparezcan las profundas impresiones que ha recibido al volver al seno de la multitud agitada. Su propio círculo familiar es suficiente. En lo que los habitantes de la ciudad se refiere, ya saben que Jesús podía curar la ceguera de este hombre, que había hecho muchos grandes milagros, etc. Por tanto, decir que Jesús no quería que ellos supieran nada más con referencia a lo que había hecho es no comprender bien la situación. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Antes de entrar en el comentario del resto del pasaje e incluso del resto del Evangelio, es necesario destacar que este texto marca el inicio de una nueva sesión del relato, en el que se destacará la forma notoria de notar del sufrimiento que esperaba a Jesús en Jerusalén, al final de su ministerio, que estuvo ausente en lo que antecede. Esta división natural del texto concluirá en el capítulo 14, versículo 1, donde se inicia el relato de la pasión. En toda esta sesión, la proximidad del final del ministerio de Jesús está realmente presente y se expresa en tres anuncios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8 versículo 31, capítulo 9 versículo 31 y capítulo 10 versículo 33, así como la sentencia sobre la pasión, en Marcos capítulo 8 versículo 34, capítulo 9 versículo 12. Jesús abandonó el lugar donde estaba en la zona de Besaida, literalmente salió acompañado de los discípulos que iban siempre con él. Y según el relato de Lucas, la pregunta le fue formulada en algún lugar donde el Señor había estado orando y los discípulos le habían acompañado. Lucas, capítulo 9 y versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? El grupo salió de Besaida
e inició el camino hacia el norte por la ribera este del Jordán, hasta llegar a algún lugar de la región, es decir, al área de influencia de la ciudad de Cesarea de Filipo, situada a unos 40 kilómetros al norte de la anterior, en el nacimiento del río Jordán. Esta era una bella ciudad al pie del monte Hermón, sobre la principal fuente del río Jordán. Estaba situada en el territorio de Filipo. Recibió a la muerte de Herodes en la zona que se extendía al norte y este del mar de Galilea. La ciudad antigua se llamaba Paneas, debido a la proximidad de la montaña Panio, y también en honor del dios Pan, al que se le ofrecía culto allí ya en el siglo III a.C., en una cueva cercana. Herodes el Grande edificó allí un templo dedicado a Augusto César, que le había dado la ciudad. Posteriormente, Herodes Felipe, el tetrarca, siguió engrandeciendo y adornando la ciudad, dándole el nombre de Cesarea en honor de César, y acompañándola de un segundo nombre de Filipo, como referencia al tetrarca y para distinguirla de la otra Cesarea costera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 40 dice: Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. También alrededor de la ciudad había algunas aldeas, y es muy probable que alguna de ellas se hospedase Jesús y los 12, para poder dedicarles tiempo especial en la enseñanza en un lugar tranquilo donde pudieran pasar horas juntos. Y en algún momento del camino, Jesús formuló a los 12 una pregunta sobre quién decían los hombres que era Él. Por otro lado, el imperfecto descriptivo del verbo expresa la idea de hacer preguntas. Y el verbo designa una acción en la que se pide al interpelado que dé información sobre un determinado aspecto que conoce. Por tanto, Jesús formuló una pregunta descriptiva a los discípulos. Y la pregunta tenía que ver sobre la opinión que las gentes tenían y expresaban sobre el Señor. Mateo formula la pregunta como: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta de Jesús tiene la importancia de estar orientada para que la respuesta exprese lo que su persona es para los hombres. No necesitaba el Señor saber lo que opinaban de Él, porque era notorio y conocido, sino que estaba preparándoles para una respuesta personal sobre cómo lo consideraban ellos, según se aprecia en la segunda pregunta que le formula en el siguiente versículo. Por otro lado, nótese que los 3 grandes oficios propios del Antiguo Testamento, es decir, el real, el sacerdote y el profético, estaban presentes en el Señor, ya que Él era como descendiente de David, el heredero del reino. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, y los versículos 32 y 33 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También era el profeta anunciado por Moisés al pueblo de Israel que vendría en un momento determinado del tiempo futuro. Deuteronomios, capítulo 18 y versículo 15 dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Igualmente, el oficio sacerdotal le correspondía como sumo sacerdote del nuevo pacto que sustituiría al de la antigua dispensación de la ley. El Salmo 110, versículo 4 dice:
juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los hechos poderosos del Maestro, las curaciones, la alimentación de las multitudes y la calma del temporal en el mar de Galilea ponían de manifiesto delante de los 12 la omnipotencia de una palabra cuya autoridad nadie podía resistir. Esa palabra increpaba a la naturaleza y era obedecida, formulaba sanidad y la enfermedad desaparecía, ordenaba a los demonios y abandonaban instantáneamente a los posesos. Esas maravillas de poder habían hecho mella en el corazón de los discípulos, disponiendo sus mentes para entender que no se trataba de un mero hombre o de un profeta, sino del enviado de Dios, es decir, el Mesías prometido. Y como tal, debía de cumplir cuanto las Escrituras habían anunciado acerca de él, entre lo que estaba su muerte. De esta manera, comenzará el Señor a anunciarles lo que iba a ocurrir en su visita a Jerusalén, haciendo referencia también a su segunda venida, aunque sea de una forma concreta y sin explayarse. Marcos, capítulo 10, versículo 38, dice: Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús, Él, iba a dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Realizando un solo sacrificio que no tendría necesidad de repetirse nunca más. Hebreos, capítulo 10, y los versículos 10 y 12 dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. También, para el que podía ser perfectos para siempre a los santificados. Hebreos, capítulo 10, versículo 14 dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pudiera por medio de él también acercarse a Dios. Efesios, capítulo 2 y versículo 18 dice: Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, abriendo para ellos también acceso a la presencia de Dios en base a su muerte redentora. Hebreos, capítulo 10 y los versículos 19 al 20 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, siendo instituido perpetuamente como el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos capítulo 10 y versículo 21 dice: Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. De modo que los 12, aunque entendían que Jesús era más que un hombre, ellos necesitaban una enseñanza personal y también directa sobre los aspectos mencionados antes que ocurrieran en él. Esto era un tanto dificultoso a causa de la
defectuosa interpretación bíblica de la enseñanza tradicional. Por otro lado, si Jesús, el Mesías, donde estaba el reino, había oído al Maestro o decir que el reino de los cielos se ha acercado, pero no veían que fuese una realidad conforme a lo que los maestros de aquel entonces les enseñaban y a la oposición de los religiosos de aquel entonces. También otro asunto dificultoso de entender para ellos era notar que cuando la gente procuraba tomarlo para hacerlo rey, él se iba a los lugares desiertos evitándolo. Ellos también, en los próximos días y semanas, oirán enseñanzas directas del Señor que desvelarían muchas de sus reservas. La primera lección en el camino comienza por la formulación de la pregunta, literalmente, ¿quién dice los hombres que soy yo? Según Marcos, la pregunta se formuló mientras caminaban juntos, pero Lucas dice que la hizo después de un tiempo de oración. Lucas, capítulo 9, versículo 18, dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y le preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? No cabe duda que el Evangelio presenta a Jesús orando antes de momentos principales en su ministerio, ya que lo había hecho en el tiempo de la elección de los 12 y lo hace ahora antes de hablar con ellos sobre quién era Él. Note que esta pregunta permitirá a los discípulos dar testimonio de lo que era para ellos. Y voy concluyendo con esto. Era imperativo que Jesús separara a su pequeño grupo de las multitudes y lejos de la jurisdicción del hostil Antipas. Por eso salieron por la aldea de Cesarea de Filipo, como dice Marcos 8:27. También se dice que Herodes Filipo era el mejor de los hijos de Herodes el Grande, y que había hecho reedificar y restaurar esta ciudad en nombre del emperador Tiberio. Situada al pie del imponente monte Hermón y cerca de las fuentes principales del río Jordán, era una hermosa ciudad, ya que allí florecía el culto del dios griego Pan y también el emperador romano. Por tanto, la ciudad era un centro de paganismo. Se trataba de una ubicación dramática para la gran confesión. Por tanto, el Señor, para probar la visión espiritual de sus discípulos, Jesús les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Amigo y amiga oyente, gran parte de la sociedad actual ve a Jesús como un hombre bueno, que mataron los romanos en la cruz, y nada más. Por otro lado, los religiosos lo suelen ver como un profeta y como un hombre que trató de hacer el bien. Pero la realidad es que hoy en día gran parte de la sociedad de jóvenes ni siquiera saben o creen esto debido a que no se enseña en las escuelas, en los institutos o en las universidades. Pero mira lo que enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, donde dice: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amigo y amiga oyente, si tú crees que Jesucristo es el Salvador, Él puede nacer hoy en tu corazón, siempre y cuando tú se lo abras y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Por ello,
yo te invito ahora, en este momento, a que tú ores conmigo una oración de fe. Si nunca antes lo has hecho, ora conmigo y repite y di: Señor Jesús, creo que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. En este momento quiero que tú vengas a mi corazón. Por esta razón, primero te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.